Novela. Cruel adiós. Capítulo 6 de 6. Si te gustó el anterior capítulo, suscríbete. Es gratis. Y haz clic en me gusta. Sinopsis. Es la historia de una pareja de enamorados obstaculizada en su deseo matrimonial por la madre de la chica. Deciden huir a vivir la felicidad en unión libre. A tanto insistirle, decide aceptar la filosofía de la soltería responsable que tanto alardea su madre. Es cuando nace la discordia en la pareja. Por azares del destino sufre un encuentro con su anterior amor, creando un drama doloroso para el agradable sujeto, por la mujer que más ha amado en la vida. Novela. Cruel adiós. De Benito Juárez Ortiz. Cuando gana la nostalgia a la acción, afloran los recuerdos de lo que se fue. Capítulo 6 de 6. La pareja de jóvenes se dirigió en busca de una cafetería en los alrededores del banco. Caminaron los antiguos amigos y novios por el centro de la ciudad, escuchando el ruido de los automóviles. Y protegiéndose de toparse de frente con algún otro transeúnte, buscaban la cafetería. Rato después llegaron hasta un café que quedaba en las afueras del centro de la ciudad. Era un lugar tranquilo. Pocos comensales se encontraban dentro, si acaso uno que otro anciano leyendo el periódico y saboreando el café. ¿Aquí está bien, Esmeralda, para que platiquemos? Está medio solitario y no está tan peor. Disfrutemos de un café y nuestra compañía. Por no ser grosera ni descortés, sonreía abrumándose, como demostrándole que quería y no quería estar con él platicando. Era por algo que en el pasado había sucedido sin dudar, pero que no se tocaba el punto. Pero en las mentes de ambos se encontraba palpable, latente y sin palabras. Era un simple sentimiento que abarcaba lo que a los dos les era imposible rechazarse, sino más bien aceptarse. Dime, ¿estás en otra escuela? ¿Piensas regresar a la universidad? ¿O qué es lo que ha pasado en tu vida? No deseaba aún decirle que tenía pareja y que mal o bien era su amante, que vivía con él, y que llevaba una vida tranquila, sin casarse, pero de pareja con sus pros y contras. Quería que continuara con sus piropos y atrevimientos y de repente ponerle un alto a toda su confianza y decirle un adiós definitivo. Con la intención que sintiera lo que sintió en aquel tiempo cuando pasó el rompimiento de los dos, hacía bastante tiempo. Y no, Alejandro, no estoy estudiando. Desde que perdí el semestre ya no volví a estudiar. Tal vez más adelante estudié de nuevo. Fueron interrumpidos por un mesero quien muy amable le preguntó: ¿qué desean pedir? Voltearon a mirarse para intercambiar comunicación visual y preguntarse uno al otro. No sé. Y comentó a la vez que preguntaba a la chica. ¿Deseas una hamburguesa, Esmeralda? Volteó a mirar al mesero mientras ordenaba. Tráiganos un café mientras decidimos qué desayunar, déjenos la carta. La interrupción fue aprovechada por Alejandro para recordar los momentos de glotonería en su noviazgo. Le tomó la mano derecha, besó la parte de sus nudillos y las acariciaba con sus manos. Sin dejar de mirarla, dice a la chica: ¿te acuerdas cuando comíamos hamburguesas como si fueran dulces? Sonriendo a su recuerdo recalcó: casi diariamente las comíamos. Sin poder evitarlo, rió junto con el recién profesionista a la vez que preguntaba: la aumenté varios kilos. ¿A poco todavía te acuerdas de eso? Y cómo no, si nos encantaban. Gastabas mucho dinero en todos nosotros, en toda la bola que andábamos juntos. Dice Alejandro. Y es lo de menos, nos la pasábamos bien, los chavos, tú y yo. ¿Te acuerdas que Alfredo era el que comía más? Al mencionar a Alfredo preguntó: ¿y qué ha sido de Alfredo? ¿Aún sigue siendo tu mejor amigo? ¿Qué ha sido de él? ¿Todavía está en la escuela? Volteando a ver picaronamente para ambos lados, extrañado, a la vez pensando que había pasado el tiempo y había cosas que no sabían de ellos, de su intimidad y de sus vidas. Se conocían bien, casi excelentemente. Pero en el pasado, en su convivencia, en su noviazgo que había quedado atrás, mas no en el presente. Había deseo de conocerse, aunque no lo expresaran verbalmente, de saber qué ocurrió en ese lapso de tiempo en el que el destino los alejó a ambos. Se sentía ese celo hacia el pasado, hacia el destino. Por desconocer de quién se conocía hasta las palpitaciones por segundos del corazón, de quien se amó intensamente en un tiempo. El chico, algo orgulloso de sí,
contestó enseñando su anillo de graduación. Ya me gradué, soy abogado, también Alfredo. Esmeralda, algo emocionada, dice a su anterior novio. Felicidades, señor licenciado. El mesero nuevamente los interrumpió llevándoles el café, crema y azúcar. Preguntó a la pareja. ¿Se les ofrece algo más? Tráiganos unas hamburguesas hawaianas, y les ponen mucho catsup y bastante mostaza a las dos. Volteó a ver a la chica a la vez que preguntó. ¿Está bien, Esmeralda? Sí, está bien, contestó sonriente. Una vez que se retiró el mesero, dando el primer sorbo de café a Alejandro mientras Esmeralda preparaba el suyo, poniendo la crema como punto final, dijo él. Ha pasado bastante tiempo, han pasado muchas cosas. Y sí, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas, y otras tantas que han cambiado. Entre sería gustosa y preocupada, volteaba a ver su reloj de pulsera. Su mirada no estaba quieta. Su respiración no era normal, estaba un poco acelerada. Apretaba sus mandíbulas jugando con sus labios. Sonriente cuando Alejandro volteaba a mirarla, estaba inquieta, nerviosa. Repentinamente venía a su mente la imagen de Eduardo y más nerviosa se ponía. Llegaba hasta la angustia momentánea. La sí es Esmeralda, como tú, por ejemplo, has cambiado mucho, te ves más bonita, más seria, me gustas más ahora. Cambiando la conversación brusca y fríamente, preguntó. Y dime, ¿ya te casaste? ¿Tienes novia o aún continúas soltero y sin compromiso? De esa manera seria paró sus piropos por un momento, fue objetiva y directa en la pregunta. El extrañado respondió frunciendo su ceño. Y no tengo compromiso, no me he casado, no he tenido tiempo para tener un compromiso formal. ¿Por qué? Eres joven, guapo, profesionista, millonario y sobre todo agradable para cualquier mujer. Tal vez ha sido por el trabajo, me absorbe todo el tiempo del día y no he podido formalizar un compromiso, distraería mis planes en la empresa y no quiero hacer eso, creo que por eso no tengo pareja, por responsabilidad. Notó a Alejandro más serio, más formal en su trato, en su plática y en sus planes, era objetivo o al menos así lo daba a entender con su conversación. Ambos habían madurado en la vida, más que en sus conversaciones, ya no era tanto el bullicio de la juventud, de la irresponsabilidad de los años juveniles en que la simpleza era causa de carcajadas y de conquistas femeninas. Era más seriedad que espontaneidad juvenil, hasta en los ademanes y miradas. Sentados en una mesa que quedaba a un lado de la ventana de la cafetería, por un momento se quedaron serios. Ella mirando al café y con su mano derecha jugando con la servilleta dándole vueltas impulsándola con su dedo índice, mientras Alejandro miraba a la calle. Al igual que ese mismo día más temprano en su oficina viendo los transeúntes y automóviles, de ese modo estaba descansando su mente y mirada, en esos momentos. ¿Me permite, joven? Era el mesero que llegaba con las hamburguesas y papas fritas. Se sorprendió por la interrupción, bajó sus codos de la mesa para dejar poner el plato con las hamburguesas, ambos sonreían. No había mencionado a Eduardo, aún no lo creía conveniente, terminarían su hamburguesa y el café. Se despedirían como dos buenos amigos que ocasionalmente tal vez se verían en el futuro o que tal vez ya no se volverían a ver jamás en la vida, o si acaso se llegaran a ver en algún lugar ocasionalmente. Sería como si no vieran a nadie, para no dañar a la pareja en turno, esposo o esposa, voltearían a verse y en la mente se viviría un segundo de recuerdos agradables del pasado, y se tendría un secreto juvenil, que tal vez a ella o a él haría sonreír por lo agradable de la pasada juventud, sin necesidad de comentar algo a la actual pareja. Para no herir los sentimientos y no olvidar el recuerdo de aquel bello pasado. Dejó el mesero las hamburguesas y se retiró, sin antes desearles con una sonrisa. Provecho. Gracias. Se dispusieron a comer, no hallaban qué platicar, querían contarlo todo, pero no sabían que, se había acabado la emoción del primer encuentro y del primer momento después de mucho tiempo de no haberse visto. Se notaba en ambos que se gustaban, lo sabían los dos, se atraían físicamente uno a otro, pero se sentían tan distantes. ¿Te gustaría ir a pasear, Esmeralda? No puedo. Contestó. Tengo que ir al banco y estar ahí antes de que salga mi mamá de trabajar. ¿Y eso qué importa? Te puedo llevar después de que paseemos un poco para recordar viejos tiempos. Sonrió tapándose con la servilleta su boca para evitar que se le viera la comida entre los dientes y afeara un poco la belleza de la chica, para contestar.
Y no puedo, ¿qué de estar antes de que mi mamá saliera del banco? Además, mirándolo fijamente y con mucha seriedad viéndose aún más madura para Alejandro con su actitud agregó. No tiene caso, tú siempre estás ocupado y tienes muchos compromisos, el tiempo ha pasado, vemos la vida desde diferentes puntos de vista, y recuerda, no fue muy agradable nuestro rompimiento. Acepté salir contigo por amabilidad y madurez, el pasado nuestro me dolió un tiempo, ya lo superé, el amor te enseña que cuando queremos, el corazón y los sentimientos son muy sensibles. El tiempo te hace fuerte y madurar cuando se ama demasiado. Por un momento quedó seria mirando la mesa del café, recalcó volteando a mirarlo, su semblante se notaba sin expresión agradable, se notó demacrada y triste. Y no quedaron en mí gratos recuerdos, no me gustó la forma en que te comportaste cuando me entregué a ti, parecía que era un trofeo lo que habías ganado, te portabas simple y burlón, querías que todos nuestros amigos lo supieran. Ya no te importaba y me ignorabas demasiado y cuando terminé contigo no te importó, por eso no quise saber nada de ti. Abriendo sus labios y arrugando su frente, con voz en forma de súplica tomó ambas manos de la chica y dijo. Perdóname. No supe lo que hacía, tal vez fue la inmadurez de la edad, o simplemente la seguridad que sentía hacia ti. ¿Seguridad? Pero claro, jamás te hubiera dado motivos de inseguridad, te estoy diciendo de tu comportamiento horrible. Sonrió un poco y después agregó. No importa, eso ya pasó, olvídalo, únicamente te lo recuerdo porque ya no tenemos nada que ver como novios. Lo sé, pero quisiera remediarlo todo, si me dieras la oportunidad quisiera explicártelo, sé que no merezco nada de ti, pero al menos dame otra oportunidad. Notándose la madurez de la joven, vio en el rostro del chico notando algo de falsedad en sus palabras y actitudes, fríamente dijo a su exnovio. Y no te vayas a poner a dramatizar poniéndote a llorar, que ni tú mismo te la crees. Cambió su semblante y actitud para soltar una carcajada con tanta duración que su rostro se puso colorado y de sus ojos salieron lágrimas, por la carcajada, que hasta le hizo reír también. Ya, Alex, eres muy simple, como me caes mal. Agarrándole la barbilla con su dedo pulgar e índice y sonriendo dice a la chica. Que no te pude hacer creer. Pero antes, ¿qué tal? Antes era antes, por eso te conozco, eres un charlatán. Es que soy así, Esmeralda, digo las cosas en serio pero me da vergüenza conmigo, y para no sentirme mal al sentirme ridículo tengo que bromear, pero créeme. Podemos revivir el pasado para no olvidar lo que vivimos juntos en nuestro noviazgo. Mi comportamiento anterior fue por inseguridad, por no sentirme cursi y ridículo al estar enamorado, tal vez no sé expresar mis sentimientos y si los expreso me sentiría humillado si fuera rechazado por ello. Me defiendo con el sarcasmo, es un escudo para mí la simpleza y la risa, prefiero que me vean con coraje a que me vean con burla. Habían terminado su hamburguesa, se sentía fastidiada por Alejandro, se levantó de su asiento para decirle algo molesta por su actitud, pero a la vez conoció el comportamiento que despreciaba de él. ¿Y qué hizo que terminara el noviazgo? ¿Por qué hasta ahora lo explicaba? Cuando todo había pasado, sintió por segundos presión en su corazón y ganas de soltar el llanto por la confesión del recién abogado, siendo fuerte en su actitud le indicó, haciendo bola la servilleta. Apretándola con fuerza al mismo tiempo que apretaba su mandíbula, chupándose los dientes y moviendo la cabeza negativamente, lamentando algo. Y ya estuvo bien, Alex, vámonos, mi madre va a salir del banco y quiero alcanzarla. El chico, aún riéndose por su inseguridad ante la vida y el amor de la chica que más amó y amaba, se levantó sin esperar la nota de consumo, sacó un billete y lo dejó en la mesa, era espléndido en el pasado. Ahora lo era más, pues ya ganaba su propio dinero y no era poco. El mesero iba acercándose cuando le indicó. Tome el resto como propina. Gracias. Salieron de la cafetería para dirigirse al banco, iba seria no tan molesta, pero preocupada por el retraso y pensativa por la confesión de Alejandro, confundida y arrepentida. Él la miraba de reojo, de repente la agarró de la cintura y acercó sus labios al oído derecho, causando cosquilleo, sorpresa y risas en la chica. No, Alex, no hagas eso. Abrazó a la chica, protegiéndose del pecho con sus brazos, él abrazándola totalmente diciendo a su oído. Me gustas y te deseo. Esmeralda tratando de zafarse le ordenó. Suéltame, Alex. Nos van a ver.
Ingeniándoselas para quedar frente a ella y abrazarla por la cintura, atrevidamente dio un beso en la boca, hizo poca resistencia, cerrando sus labios fuertemente para no besarlo, no pudo resistirlo. Abrió sus labios y abrazó a Alex también fuertemente después de que él la soltó, fue amoroso y apasionado el fogoso beso. No les importó que a la luz del día los vieran los automovilistas por esa calle tan transitada del centro de la ciudad. Al soltarla el abogado, la chica se repegó a su pecho, llevándose las manos a su cara diciendo: ¿Y qué estoy haciendo? Dios mío, no, no. La preocupación invadió todo su ser. Esmeralda no daba crédito a lo que había hecho, era una mujer con su hombre y besándose en pleno centro de la ciudad, pero con otro hombre que no era su pareja. Aunque con anterioridad hubiese sido lo más querido y a quien mucho amo. Siendo simple contestó tomándola de sus hombros. Dándome un beso. Pues ¿qué más puedes estar haciendo? Y eso me hace muy feliz y quiero que a ti también te haga feliz. Continuaba tapándose el rostro y preocupada diciendo: Oh no, no, no es posible. Alejandro seguía carcajeándose gustoso. Y claro que, si es posible, dame otro beso aquí, mira en mi trompita. Frunciendo sus labios puso su boca con los ojos cerrados, actitud que causó gracia a la joven, se le quitó el semblante de preocupación para reír y decirle: Y no has cambiado nada, sigues siendo el mismo. Y claro, siempre he sido yo, no hay otro igual pues. Fue la mejor manera de Alejandro para acercarse a su exnovia y pedirle disculpas con mucha simpleza y confianza para quitarle todo el coraje, rencor, odio y malos deseos que hubiera podido tener hacia él. Ese viernes Eduardo Lugo llegó más cansado de lo acostumbrado, como en otras ocasiones encontró la casa sin la presencia de Esmeralda, se derrumbó pesadamente en la sala. Desde donde se encontraba sentado observó parte de la casa, estaba en desorden, ropa sucia en el suelo, encima de los sillones, los trastes sucios en el fregador, algunos platos con alimentos. La mesa con migajas de pan y de comida del día anterior, el piso con manchas de café y refresco. Movió la cabeza de un lado a otro para preguntarse angustiado: ¿Y qué pasa con Esmeralda? ¿Por qué está desplomándolo todo? Va a obscurecer y no llega. ¿Qué pasa con ella? Pasaron los minutos hasta que decidió llamar a la casa de la madre. Al otro lado del teléfono Berenice contestó al ver el número telefónico en la pantalla del identificador de llamadas. Supo que se trataba de su hija. Bueno. Buenas noches, señora. Soy Eduardo Lugo. Portándose cortésmente preguntó: ¿Y si Eduardo, qué se te ofrece? Le llamó para saber de Esmeralda, no se encuentra en la casa, y me pregunté si estaría con usted. Como ha estado visitándola muy seguido, por eso llamé. Por las palabras de Eduardo contestó: Aquí estuvo. No hace mucho tiempo, probablemente no tarde en llegar, en cuanto llegue le dices por favor se comunique para no estar tan bien preocupada. La voz de Berenice se encontraba un poco gustosa, y más al sentir preocupado a Eduardo, con placer le mintió. Y gracias señora, le digo que se comunique con usted en cuanto llegue, hasta luego. Y si Eduardo, hasta luego. En cuanto colgó Berenice soltó la carcajada, aplaudiendo como chango de circo, su emoción fue tanta que dio un grito de júbilo. Al fin. Seguía carcajeando hasta agarrarse el estómago de tanto reír. Sentía placer en sus sentimientos de egoísmo, al saber que su hija no se encontraba en casa de Eduardo. La voz angustiada del joven la llenaba de poder, y la hacía respirar profundo para disfrutar de lo que consideraba la derrota del hombre que detestaba como yerno, y gozar de su triunfo ante él. Ante la persona a quien consideraba y veía como ladrón de lo que ella había engendrado y amado durante su niñez y adolescencia, se sentía libre de una carga tan pesada. Volteaba a ver las paredes de su casa sin siquiera sentir lástima o un poco de compasión por Eduardo, o al menos un poco de respeto por el amor y cariño que los dos sentían. Que te diviertas mucho, hija. Espero que abras bien los ojotes que Dios te dio y te des cuenta qué es lo que hace brillar al hombre, y qué es lo que nos da luz a las mujeres. Quedándose un poco pensativa frunció su ceño al momento que decía a sí misma: Ojalá suceda lo que me imagino y tanto he deseado. Siguiendo hablando entre sí. Y si no es así, de todos modos, ya es ganancia, lo tienes angustiado, yo lo quisiera ver muerto de angustia, que se arrastre por mi hija y que jamás tenga consuelo con ella, ni comprensión tampoco.
que viva siempre en duda y en desdicha, que jamás sea feliz. Miró las llaves de su automóvil para seguir hablando consigo misma. Y no estaría mal que me divirtiera un poco, o al menos me aturdiera para que pasara pronto estos momentos y saber mañana o pasado, si es lo que imagino o es puro deseo mío. Además merezco un poco de aturdimiento y distracción. Soltó de nuevo otra carcajada al momento de tomar las llaves del automóvil de la mesa de centro de la sala, para dirigirse a la puerta. Con ese porte erguido y elegante que la distinguía como una bella mujer con sus ademanes finos, lentos y femeninos, sonrió para decir antes de salir de su casa. Me gustó la voz de ese imbécil, suplicando, me hubiera gustado verle en la cara el rictus de su inseguridad marcada por el sufrimiento de la duda y la desdicha de su imaginación. De su casa se dirigió a donde se juntaba todo su grupo de amistades, su ego lo sentía complacido, se lo había prometido a Eduardo y lo recordaba. Y no me parece y no estoy de acuerdo, voy a hacer cambiar a Esmeralda de idea, no eres lo que deseo para mi hija. Aún manejando no dejaba de reír y pegar en el volante en actitud de gusto y felicidad. Berenice llegó a la casa de Brenda, una de sus mejores compañeras y amigas, tocó la puerta y al abrir, un grito de emoción se escuchó de ambas amigas y compañeras de trabajo. Hola. ¿Qué tal? Pasa. Después de saludarse y darse un beso de bienvenida, pasaron donde se encontraban las demás madres solteras y solteronas del banco. Pura mujer joven, bella de rostro y hermosas de cuerpo, pulcras y bien vestidas, se reunían cada semana o cada vez que se les antojaba tomarse una botella de brandy, de ron o whisky, para el caso era la misma. Tomar y platicar de todas sus ocurrencias, planes y decepciones amorosas. Pocas eran las que dejaban ese círculo de amistades que mataban el ocio con sus pláticas variables. Era difícil que alguna de ellas buscara el matrimonio aunque tuvieran pareja ocasional, estaban muy unidas en la soltería responsable, como ellas le llamaban, ya que eran responsables en todas sus obligaciones y actos que tenían que cumplir en sus vidas, sin el hombre a quien consideraban un macho, es lo que las hacía sentirse orgullosas. Que sin la ayuda del hombre, podían sobrevivir sin su compañía y estar más estables, sin los compromisos que les llamaban de esclavitud. Hola chicas. Las presentes las saludaron, cada una tenía su copa o vaso con whisky o brandy, tenían hasta botellas de coñac en una pequeña cava que estaba cerca del trinchero del comedor, cada quien tomaba lo que quisiera. Tenían un presupuesto para las compras de las bebidas embriagantes y detalles que necesitaran para complemento de las fiestas que realizaban. Presupuesto que adquirieron a base de cuotas que cada quincena cada una de ellas aportaba para tal fin y nunca hubiera problema en la falta del motor principal de sus fiestas. Y sírvete lo que quieras, disfruta de tu gusto sin medirte para que no te quedes con las ganas. Indicó Brenda a Berenice señalándole la pequeña cava. ¿O si prefieres de lo que está en la mesa? Ahí están los hielos, refrescos y botanitas. Prefirió tomar de una botella de las que estaban en la mesa al fin y al cabo si se terminaba podía tomar otra de la cava. Me siento feliz. Lo dijo casi a gritos. En el bullicio que hacían todas para festejar lo que decía Berenice, una de ellas preguntó. Cuenta, con detalle. ¿Por qué tanta felicidad? Y déjenme le doy un gran trago para entrar en ambiente y estar a la par de ustedes. No fue uno, sino varios tragos los que dio, hasta acabarse el brandy con refresco de cola, exclamando al término de la bebida medio agitada por contener la respiración al beber. Tenía mucha sed. Una de ellas comentó entre risas. Esas emociones y felicidad te pueden llevar a besar el suelo y más con tanta sed, no vayas a querer encontrar el vaso de brandy en el piso. De nuevo las risotadas no se dejaron de oír por el comentario, rato después Berenice les contaba. ¿O qué creen? Mi hija se vio con su anterior novio, el hijo del millonario Efraín Muñoz, quien siempre quise que hubiera algo entre mi hija y él. Va pues qué bueno. ¿Qué no vive en unión libre? Hoy la vimos en el banco contigo. ¿No es así? Sí. Contestó agregando. Loy también fue a Alex y fueron a tomar un café. ¿Y qué creen? No hace ni una hora llamó ese imbécil con quien vive para preguntar por mi hija y pues se acababa de ir de mi casa. Una de ellas no entendió la plática, como las demás tampoco, pero se atrevió a comentar. ¡Qué bueno! Lo bueno es que se acababa de ir y no se dio cuenta. Berenice soltó la carcajada para después explicar. No he visto a mi hija desde la mañana,
Seguramente ha de estar con ese, que sí me parece un hombre muy brillante. Haciendo el ademán con su mano derecha de tener mucho dinero, al mismo tiempo que agregaba. Y no un opacado como el estúpido que nunca debió de conocer. Por eso, chicas, brindemos, que perdure nuestra amistad, nuestras reuniones y mi hija encuentre ese destino que la haga brillar en cualquier lugar que se presente. O brindemos. Los golpecillos del brindis en los vasos llenos de brandy fueron casi al unísono, alzaron sus vasos para decir. Salud. Una de ellas dijo. Salud. Y que se te cumpla todo lo que deseas. Otra agregó. Salud. Y que sigamos juntas con nuestras reuniones. Así pasaban cada semana, tomando y brindando por cualquier estupidez y cosas importantes y sin importancia, desahogándose de todo, disfrutando de su madura juventud y de su soltería responsable. Siempre cuidando el trabajo y cuidándose entre ellas. Algunas se emborrachaban tanto que tenían que irse en auto de alquiler o bien quedarse en casa de Brenda a veces para limpiar la asquerosidad de los vómitos. Por el exceso de bebidas embriagantes que tenían que limpiar al día siguiente, las que llegaban a quedarse, o bien, Brenda tenía que hacer sin ayuda toda la limpieza. Era parte del acuerdo, no tener problemas por los detalles de las borracheras. Las risas y música siguieron hasta la madrugada, como era costumbre en ese grupo de bellas mujeres. Salieron del restaurante, medio ebria, no deseaba que terminara su ensueño, repegada al cuerpo de Alejandro, continuó de esa manera hasta llegar al automóvil del abogado, todo un caballero. Abrió la puerta del lado en que iba su dama, y con mucha cortesía indicar con mano derecha tomar asiento. Cerró la puerta despacio para dirigirse al otro lado del carro y sentarse para tomar el volante y poner en marcha el automóvil. Viró el volante para dirigirse a un motel a las afueras de la ciudad. ¿A dónde vamos, Alex? Preguntó al ver que dejaban atrás la ciudad. A donde podamos estar solos y sin interrupciones. Volteó a mirarla y algo pícaro agregó. A recordar viejos tiempos y agradables momentos. Para no entorpecer los planes que también deseaba, no hizo ningún comentario más. Se dispuso a disfrutar el viaje en el placentero y confortable automóvil último modelo mirando por el vidrio panorámico del automóvil las luces que desde lejos se iban acercando de los automóviles que venían de frente. Para pasar de largo como relámpagos. Entraron a un motel sin que la chica fuera vista por el encargado del lugar, se registró y entraron a la cochera para bajar la cortina metálica y entrar al cuarto. Alejandro encendió el televisor donde comúnmente pasan películas eróticas. Las escenas atrajeron la atención de la chica, la sonrisa de Alejandro fue notoria. Al ver que le gustó el video sexual que estaba en el televisor, sin parpadear no dejaba de ver las escenas. Se notaba que era la primera vez que veía ese tipo de películas y era obvio que era la primera vez que estaba en un motel. Con Eduardo jamás fue necesario, siempre su relación fue en unión libre. La primera vez con Alejandro donde entregó todo su ser en su amor, fue tan incómodo por ser en su automóvil. Tanto así que lo recordaba y en ocasiones la hacía reír por lo batalloso e incómodo del momento y lo inexperto de la entrega al realizar el acto sexual lleno de amor. Notó la excitación por su respiración y atención sin parpadear, se acercó para darle un beso y recostarla en la cama, en las sábanas recién cambiadas, frescas y limpias. Se escuchó el clic al apagar Alejandro las lámparas que estaban sobre el buró de cada lado de la cama, se entregaron amorosamente, sin apuros, sin pasión, pero con mucha fogosidad y deseo por parte de ambos. La luz del televisor era lo que hacía que se miraran al rostro cada vez que abrían sus ojos, momentos después una pequeña lucecita intermitente del control remoto hizo que quedara totalmente en penumbra la habitación. Escuchándose solo el roce de las sábanas al estrechar sus cuerpos y el respirar agitado junto con los gemidos de placer de Esmeralda Vera. Entregándose por segunda ocasión al joven triunfador sin importarle ni recordar al agradable sujeto en esos momentos. Al colgar el teléfono sintió gran alivio al escuchar decir a la madre que no hacía mucho tiempo había estado en su casa. Habían pasado algunas horas desde que había llamado a su suegra, no quiso volver a preguntar. Sabía que no era bien aceptado por su madre desde que lo corrió de su casa, presentía lo peor, a pesar de ello, tantos pensamientos positivos llegaron a su mente, deseaba tenerla cerca y decirle cuánto la amaba. Ese momento de ausencia estaba haciéndolo sentir lo mucho que necesitaba. De su amor, se había acostumbrado a llegar a su hogar y que lo recibiera con una sonrisa, un beso, un grito o con un reclamo.
Ese momento de desear estar con su pareja y no tenerla a su lado, sintió que dependía emocionalmente de ella, sintió su soledad nuevamente, se encontraba confundido, era la primera vez que tardaba tanto tiempo en llegar. Se había acostumbrado a que siempre estaba en casa, le ganaron los sentimientos de derrota, se sentía triste y solo, lo sucio y lo desordenado dejaron de importarle, lo importante era ella. Pero también en el fondo sentía que lo más importante era él, le importaba no estar solo, no sentir la tristeza ni la angustia que se siente al despertar y no ver a nadie consigo, el desear tener familia y no tener a quien regañar por hacer travesuras. Desear orientar y dar consejo y no poder hacerlo porque su pareja no quisiera darle un hijo. En un principio habían anidado esa idea, pero cambiaba de plática al tocar el tema, se portaba violenta y grosera, había esperanza, pues vivían juntos. Los sentimientos de amargura los había experimentado bastante tiempo en su persona, no deseaba tener disgustos ni discusiones fuertes, por temor a perderla, lo había notado desde siempre. Por ello le empezó a importar poco la actitud de Eduardo al escuchar a su madre con atención todo el repertorio de la soltería responsable de quien tanto su madre presumía y de lo que tanto resistió la chica. Esmeralda comenzaba a ver en Eduardo a un hombre débil en vez de un hombre bueno y protector. Él deseaba convencerla de casarse para fortalecer la unión y hacerla más formal. Ese día decidió comentarle que ya no debían de esperar más, que debían casarse. Tal vez eso haría que cambiara su actitud para hacerse más hogareña. Mientras pensaba la forma de decírselo, recogió la ropa sucia. Barrio y trapeo, al final lavó los trastes, lamentó no haberle insistido en comprarle un teléfono celular, jamás. Le dio una explicación de por qué nunca lo quiso, simplemente siempre lo rechazó. Hacer el aseo no era difícil ni denigrante para él, durante años era la rutina de cada tercer día, limpiar su casa, en esta ocasión se estaba entreteniendo para esperar a su amada. Las horas transcurrieron lentamente y no llegaba. Eduardo insistió en llamar a la casa de Berenice, para saber si se encontraba con ella, pudo haberse regresado o sucedido cualquier cosa, contestaba la contestadora. Para dejar recado, estaba desesperado. ¿Qué hacer? Si a su madre parecía no importarle, ya era de madrugada. ¿Cómo dar parte a las autoridades? Presintió lo peor, decidió esperar a que amaneciera y en cuanto aclarara el día iría a buscarla a todas partes que creyera pudiera estar. El sueño lo venció casi al amanecer, medio dormido escuchó ruidos y despertó sobresaltado, era Esmeralda quien cerraba una maleta, vestía la misma ropa, se veía fresca, recién bañada. Se levantó del sillón en que se había quedado dormido, pidió una explicación a la chica. ¿De Esmeralda qué pasa? ¿Dónde estuviste toda la noche? Me quedé en casa de mi mamá. Pero, ¿cómo es posible? Estuve comunicándome con ella y tampoco sabía de ti, al menos hubieras llamado por teléfono. Dejó de cerrar la maleta, se le quedó mirando y seriamente respondió a su comentario. Es menos doloroso para ti decirte eso, y menos cinismo de mi parte el inventarlo, lo siento. No sé si algún día lo comprenderás. ¿Y es que no entiendo? ¿Por qué? ¿Qué quieres decirme? En esos momentos se percató de la maleta ya hecha, lo somnoliento desapareció, la tranquilidad también de sus palabras. ¿Y esa maleta? Frunció el entrecejo y añadió a gritos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? ¿Qué haces? Tomó la maleta y encolerizado el jaloneo de sus manos, se llevó la mano derecha entre ceja y oreja nerviosamente, al tiempo que decía casi sollozando con miedo. Y no hagas más difícil esto, dame esa maleta, me voy de aquí. Al escucharla abrió sus ojos grandemente, preguntó y exclamó enojado, fuera de sí. ¿Qué? ¿Qué? No hablaba, gritaba desesperado, enojado y confundido, con las lágrimas a punto de brotarle, escuchaba la explicación con ojos desorbitados, no dando crédito a lo que escuchaba de la mujer que más amaba en el mundo. Y no podemos continuar, no te quiero lo suficiente, perdóname, me equivoqué. Brotó el llanto de Esmeralda, se llevó las manos a sus ojos nerviosa, tenía miedo a que tomara una reacción violenta en su contra, a pesar de sus temores, con voz entrecortada siguió explicándole. Me di cuenta que quiero a alguien más, a alguien que fue muy importante para mí en el pasado, que nunca dejó de serlo, pero me cegaba al fingir odiarlo. Pidió una explicación, se notaba confundido, humillado y sobre todo herido, hablaba en forma de súplica, los gritos cesaron. ¿Por qué de esta manera, Esmeralda?
Pudimos platicarlo. ¿Por qué me humillas de esta forma? No creo merecerlo. Se acercó a él, donde estaba sentado para mirarlo de cerca a sus ojos, de cuclillas, al tiempo que decía quedamente sin agregar otra palabra más. Tengo que irme. Quitó bruscamente las manos de Esmeralda de él, exclamó quedamente cerrando sus ojos, con el temor de recibir un golpe por parte de Eduardo Lugo. Tómalo con calma. Preguntó. ¿Desde cuándo planeaste esto? Sin mirarlo, con la vista apuntando al suelo, dio de nuevo una explicación al joven herido en sus sentimientos, se levantó para sentarse en un sillón. Sucedió, simplemente. Nunca planeé nada, me di cuenta que no te amaba, que no te quería lo suficiente, nunca lo planeé, es el destino que se encaprichó en jugar con nuestras vidas y sentimientos. Preguntó con voz entrecortada, mientras Esmeralda lo escuchaba con la cabeza agachada, sentada en la sala. Nunca sospeché nada. ¿Veías a alguien a escondidas? ¿A ese alguien por quien haces esto? Es tan difícil engañar a la pareja, o al menos que se lleve bastante tiempo de verse seguido, o de conocerse de mucho tiempo atrás, un engaño es difícil que suceda de un momento a otro. A menos que haya consumo de alcohol u otras sustancias que entorpezcan la estabilidad mental, o que haya violencia y se obligue por la brutalidad y el miedo. Respondió a su pregunta y explicación de su extrañeza agregando a sus sospechas. O tal vez que fuera alguien del pasado, que quisiera olvidar, tuviste sospechas que amaba a alguien, sabías cuando me conociste por quien estaba sufriendo, sabes que no fuiste el primero en mi vida, ya había sido de alguien más. Sintió que le caía agua helada, sintió rabia, coraje, impotencia, quiso abofetearla, golpearla, pero se quedó inmóvil, ya ni de sus ojos salían lágrimas, los tenía abiertos, muy abiertos, como desesperado. Pero sin movimiento. Escuchó la voz de Esmeralda. Adiós, Eduardo. Se quedó desplomado pesadamente en el sillón, tapándose el rostro con sus manos, se acercó a él e hizo una leve caricia en su cabeza, revolviéndole un poco su cabello, sonrió tiernamente al hacerlo. Te quise mucho, como no tengas una idea. Segundos después se escuchó un leve clic, al cerrar para siempre la puerta de la casa de Eduardo, la reina abandonaba el castillo. Se retiró lentamente del lugar donde creyó en un tiempo atrás iba a ser feliz para toda la vida, al lado de su pareja amorosa. Gritó desgarradoramente al sentir la soledad en la casa y escuchar el encendido de un automóvil fuera de la finca. De Esmeralda. Regresa. Salió rápidamente desesperado para la calle, lo único que alcanzó a divisar fue un automóvil último modelo en prender la marcha, era Alejandro Muñoz quien la alejaba de su vida, se quedó mirando en medio de la calle. Como si tuviera la vista perdida, con los ojos marchitos y llorosos, viendo alejarse a quien lo llenó de ilusiones y felicidad en una etapa de su vida, la más bella, la mejor, al ver el coche alejarse, ahí terminaba. La tarde estaba muy avanzada, en el parque había pasado toda la mañana y de la tarde algunas horas, estaba a punto de obscurecer, Eduardo había quedado solo en la vida. Simplemente Esmeralda Vera no lo quería lo suficiente, la intervención de su madre y el amor de hija. Los consejos y la filosofía de la soltería responsable para alejarla del agradable sujeto pudieron más que el cariño y amor que había en la chica, jamás olvidó a Alejandro, en su primera vez entregó todo su ser. Lo vivido al lado de Eduardo fue un amor sincero por su parte, ella trató de olvidar con mucha resignación la pérdida del amor de su vida engañándose a sí misma al refugiar su amor al lado de un buen hombre al que quería pero no amaba. Vivió un hostigamiento psicológico constante de su madre, por el egoísmo que había en ella, para que abandonara al agradable sujeto, por la codicia, ambición y el orgullo herido. Eduardo estaba cansado y con sueño, no había dormido bien la noche anterior, pensar en su casa, regresar a donde fue tan feliz con su amada Esmeralda le causaba depresión. Repentinamente asomaban a su rostro lágrimas y de su garganta sollozos, sentía angustia en su corazón y ansiedad por su vida, después de haber vivido el amor intensamente. Se quedó esperando la noche en ese parque, mudo testigo de ese gran amor, en el que conoció a Esmeralda en otra etapa de su vida, pero con menos dolor. Para Eduardo sería menos angustiante dormir cansado y descansar el día siguiente para sufrir la soledad y abandono de su primer día y acostumbrarse a la ausencia de Esmeralda para ir a trabajar al día siguiente y comenzar un nuevo día para superar la tristeza, angustia y depresión del abandono y así evitar caer en el abismo de la desesperación y ansiedad,
que causa el amar intensamente a un gran amor. Fin de la historia.